1919. Julia nació en la madrugada del sábado 3 de mayo en una casa del barrio Las Cruces, al suroriente del centro de Bogotá. En esa casa vivían Pedro Pablo Jiménez Caucalí, padre de Julia, Rosalvina Chacón Cohecha, madre de Julia, e Isabel Cohecha, a quien llamaban Chava, madre de Rosalvina. Debido a que Julia nació el día de la Cruz, su abuela paterna, Emilia Caucalí, la quería bautizar María de la Cruz, nombre que no le gustó a su padre, bautizándola Julia Jiménez Cohecha, ese 5 de septiembre en la parroquia San Victorino, La Capuchina. Sus padrinos de bautizo fueron su tía Leonor Jiménez y el señor Alfredo Chávez. El padre de Pedro Pablo se llamó Ignacio Antonio Jiménez. Pedro Pablo fue un hombre liberal hasta la muerte. Como él decía, puto liberal y macho, del suelo que piso al polvo que se levanta, y el que me toca, muere. Pedro Pablo fue uno de los niños reclutados por el general Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los 1000 días, en la cual también participó Isabel Cohecha, quien era de ascendencia indígena, como una de las Juanas que corrían detrás del batallón. Isabel quedó embarazada de Rosalvina durante la guerra, del español Luis Chacón, quien falleció en combate. En 1920 nace el primer hermano de Julia, también bautizado en La Capuchina como José Raúl Jiménez Chacón. En 1921 nace la segunda hermana de Julia, bautizada en la iglesia de las Cruces como María Emma Jiménez Chacón. En 1922, después del bautizo de Emma, Pedro Pablo, su señora, suegra e hijos se van a vivir a la Casa Belén de la Hacienda La Florida en Cota, la cual Pedro Pablo comienza a administrar. En la Florida todas las comidas eran cultivadas en casa y veían a los gansos inmigrar desde Canadá. Chava se cansa de la grosería de Pedro Pablo, del maltrato hacia su hija y nietos y decide irse, llevándose a Emma con el consentimiento de Rosalvina, a vivir con ella a Caquesa, donde la presentaba como Emma Cohecha. Rosalvina tuvo otros dos hijos, llamados Carmen y Guillermo, sobre los cuales no sabemos cuál nació primero ni dónde, pero seguramente nacieron antes de 1930. Rosalvina se separa finalmente de Pedro Pablo, llevándose con ella a Guillermo y a Carmen de regreso a Bogotá, seguramente después de 1924. La abuela Emilia vivía en su finca llamada La Siberia en Cota, muy cerca de la Florida. Un día Rosalvina lleva a Guillermo a pasar unos días con su abuela mientras ella trabaja en Bogotá. Mientras el niño corría por el campo, Pedro Pablo se lo llevó a vivir con él. Para 1926, Julia cumple 7 años y a esta edad comienza a cocinar, lavar, planchar, juntar leña y cargar agua. También empezó a estudiar con institutrices en casa, las cuales se llamaban María del Carmen García Chávez y Ana Rosa Uribe. En 1927, Julia y Raúl comenzaron a estudiar en una escuelita de Engativá, a la cual tocaba llegar en lancha, cruzando el río Bogotá. En 1928 llega a la Casa Belén una mujer llamada Ercilda Prieto Gómez, quien sería la madrastra de Julia y ese mismo año le daría una hija a Pedro Pablo, llamada Ercilia. En 1929 nace la cuarta hermana de Julia, llamada Leonor. En 1930 nace el tercer hermano de Julia, llamado Pedro Julio. Ese mismo año, Julia, Raúl y Guillermo entran internos al Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Bosa, que funcionaba cerca del Parque Central de Bosa, donde no existían los baños sino letrinas, les tocaba bañarse cada 8 días en el río Bogotá y empezaron los días más alegres de toda la niñez de Julia, quien odiaba la aritmética y nunca aprendió a dividir. El juego favorito de Julia era la rayuela, también llamada golosa, y su amor por el resto de su vida fue la lectura. Sin embargo, su mayor recuerdo del colegio
fue su mejor amiga, Judith Pérez Ángel, quien era 6 años mayor que Julia y la hacía reír de día y de noche con sus bromas. En las noches comían, jugaban, rezaban el rosario y se iban a dormir a las 8 p.m. Sin embargo, Judith usualmente pasaba por encima de las órdenes, tomando una manta, la cual tenía la imagen de un tigre, y tirándola sobre sus compañeras, haciendo ruidos raros, con lo que lograba que todas sus compañeras fueran castigadas por reírse, mientras debían estar durmiendo, en el patio del colegio durante gran parte de la noche. A Judith le hacía mucha gracia el castigo, y en algunas ocasiones molestaba hasta el amanecer. En 1931 nace la quinta hermana de Julia, llamada Matilde. Julia no termina sus estudios, pierde todo contacto con su amiga Judith y se va a vivir a la Siberia con su abuela Emilia, su tía Leonor y su bisabuela Rudecinda, quien era propietaria de la hacienda Terreros en Suacha, y murió de 106 años. Emilia, a quien llamaba mamá, y Leonor fueron muy importantes en la vida de Julia. Cada 3 de mayo le regalaban a Julia una gallina y una cruz de orquídea. Emilia pondría en estos años una panadería en la casa, donde Leonor atendía y Julia le ayudaba a Emilia con los panes. El exquisito pan vaso, cuya receta se perdió en el tiempo, la mogolla, el calao y el roscón, los cuales se depositaban en un baúl gigante de madera para su conservación. Todos los sábados mataban un marrano para preparar el chicharrón, la morcilla, la longaniza y el maíz frito, que se preparaba con la sangre del cerdo. Al vivir tan cerca de la Florida, Julia ayudó a criar a sus hermanos, y debía arrullar a Matilde, quien era una niña chillona, lo cual se le quitó después de un pellizco de Julia. En 1932 nace la sexta hermana de Julia, llamada Emilia. Alirio fue el último hermano de Julia, quien nació en la casa Belén mientras los perros ladraban furiosos y trataban de tirar la puerta, en un día oscuro de 1933. En 1934, Chava y Emma vuelven a Bogotá a vivir con Rosa y Carmen. A 1935, Julia había tenido varios pretendientes y un solo novio. Entre sus pretendientes se destaca Joaquín Gaitán, el Gachaneto, a quien Pedro Pablo le echó bala por ser godo. El primer novio de Julia se llamó Camilo Melo, con quien Julia terminó debido a que su padre, Pedro Pablo, le dijo que prefería verla muerta antes que casada con un godo. 1936. Un cliente de la panadería y amigo de tragos de Pedro Pablo empezó a cortejar a Julia. Este hombre se llamaba Higinio Alemán Gracia, un poeta, trabajador y propietario de camiones, que además de ser 17 años mayor que Julia, tenía 3 hijos, Carmenza, Julia y Tiberio. Al cortejar a Julia, Higinio perdió la amistad de Pedro Pablo, quien llegó a echarle bala cuando éste le llevó una serenata a Julia. Así terminó la infancia de Julia, quien a sus 17 años y siendo ya vieja para la época, se va a vivir con Higinio al barrio El Listón, a un lado de la estación de La Sabana, en Bogotá. Julia era muy amiga de la señora Manuela y don Isaac, dueños de la casa. Al poco tiempo, Higinio pierde sus camiones jugando al dado. En 1937, Julia se va a pasar Semana Santa en la Siberia, donde nace su primera hija, llamada Mariela, ese 15 de abril. Julia quiso a las hijas de Higinio como si fueran suyas, y no permitía que Higinio le llevara algo a Mariela si no les llevaba a sus otras hijas. Pedro Pablo decide casarse finalmente con Ercilda ese 14 de mayo. Sin embargo, como no creía en la iglesia, decidió casarse a las 3 de la mañana para que nadie lo viera, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Cota. A pesar de esto, el cura tocó las campanas y todo el pueblo llegó pensando que había un incendio. En 1942, el 19 de febrero más exactamente, nace el segundo hijo de Julia, llamado Pedro Higinio, en honor a sus respectivos abuelo y padre.
El 28 de junio de 1943, un día antes del San Pedro y San Pablo, Higinio y Julia se casan, convirtiéndose Julia de esta manera en Julia Jiménez de Alemán, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús del barrio Ricaurte. Para la fecha, Higinio y Pedro Pablo habían hecho las paces y se convirtieron en compadres hasta la muerte. Pedro Pablo fue el padrino de matrimonio de Julia, junto con su tía Leonor. Y ese mismo día bautizaron a Pedro Higinio. Higinio casi cada 8 días hacía un paseo de olla los días domingo, a diferentes pueblitos de Cundinamarca. Entre esos Fusagasugá, donde vivía Pedro Pablo con Ercilda y sus hijos, en una hacienda llamada Noruega, que Pedro Pablo administraba. La primera película que vio Julia se llamó Maravilla del Toreo, con Conchita Cintrón. 1944. Carmen se va a vivir a Cali, respecto a lo cual existen varias versiones, entre las cuales está que se escapó con un circo. Julia y su familia se mudan del Listón al barrio Ricaurte, más exactamente a la casa 803 sobre la carrera 27. El 17 de abril de 1945 nació la última hija de Julia, llamada Marta. En esta época vivía con ellos Luis Casas, quien era sobrino de Higinio y vivió en el Ricaurte más o menos unos 20 años. En 1946, Julia y su familia se mudan a la casa 842, en la misma carrera del barrio Ricaurte. Matilde cumple el 10 de abril y cerca de esta fecha, en 1948, se va a pasar ese día en casa de Julia. El 9 de abril amaneció como un día normal, excepto por el dolor de oído que Julia tenía ese día. Pasadas las 3 p.m., los gritos llegaron al Ricaurte. Se oían las calles: ¡Mataron a Gaitán! ¡Tírense a la 10ª! Sabiendo Julia que su padre estaba en el centro de Bogotá, se fue a buscarlo con Higinio, y lo encontraron en la plaza de San Victorino. Sobrio o ebrio, no lo sé, pero estaba envuelto en una bandera de Colombia y gritando entre lágrimas: ¡Que viva el glorioso Partido Liberal! Finalmente, Julia e Higinio y Pedro Pablo llegaron al Ricaurte en calma, en medio de una ciudad semidestruida en tan pocas horas. En septiembre, Isabel, ya con los achaques de la edad, se va a pasar un tiempo en casa de Julia, donde finalmente fallece ese mismo mes. Para 1949, Higinio era propietario de taxis rojos, y de ellos mantenía a su familia. Sin embargo, en algunas ocasiones, Julia lavaba y planchaba camisas a los señores del barrio, para tener ingresos extra para su hogar. Para planchar se utilizaba una plancha de carbón, y era necesario almidonar los cuellos y puños de las camisas. Julia era amante del aseo y barría varias veces al día. Debido a que Pedro y Marta eran contemporáneos, siempre fueron pareja de juegos y de innumerables discusiones. Julia era un poco más seca en sus demostraciones de afecto y un poco más severa con sus hijos, debido a la infancia que no tuvo la oportunidad de vivir fuera de sus 2 años de colegio. Tal vez la falta de afecto por parte de sus padres. Así fue como Julia crió a sus hijos, con mano fuerte igual que la criaron a ella. Y ni estando sus hijos pequeños, ni grandes y casados, le tembló jamás la mano para levantarla ante una respuesta irreverente. Higinio era un poco más tranquilo, aunque igual de estricto, haciéndoles ver a sus hijos lo que estaba mal y sabiendo escuchar. Julia e Higinio siempre tuvieron abiertas las puertas de su casa y no solo en arriendo. Muchos de sus amigos y familiares vivieron con ellos en diferentes épocas y nunca se acabó su hospitalidad. Raúl importa 1000 pollitas Leghorn para reproducción, fundando tiempo después la Sociedad Comercial Agropecuaria, SOCOA, junto con su esposa Tulia Garzón. En 1950 Pedro Pablo vuelve al campo, más exactamente a Zipaquirá, a administrar la quinta Algarra de la familia Vargas Acosta, donde Pedro Pablo monta una pasteurizadora de leche y comienza a comercializarla. En 1955, Pedro Pablo se va a vivir con su familia a la finca Susaguá en Zipaquirá, la cual era de la familia Herrera Carrizosa,
a la que pertenecía Guillermo Herrera Carrizosa, reconocido arquitecto de Bogotá. Mientras que en la Quinta Algarra, los Vargas Acosta continúan pasteurizando leche, creando la marca Algarra. El 28 de abril, Raúl Jiménez, Tulia Garzón de Jiménez y Pablo Solano fundan en la avenida Caracas con 57 la distribuidora avícola de Colombia, Distraco, el primer asadero de pollos de Colombia y restaurante favorito de Julia. Julia era una mujer muy elegante, al igual que sus hermanas. Emma era modista, Ercilia y Leonor vivieron con Julia e Higinio cuando salieron del profesional para señoritas, donde los tuvieron también de acudientes. Matilde, apodada por su padre La Coreguaje, fue la más extrovertida y fiestera de la familia. También fue la única que se casó con un godo y Emilia también estudió como sus hermanas mayores. Guillermo trabajaba ya casado y le gustaba bastante la bebida. Pedro Julio era odontólogo y Alirio era la oveja negra de la familia. Julia nunca fue muy devota de la iglesia, pero siempre fue devota del Espíritu Santo, con quien hablaba todos los días. El libro favorito de Julia era El Nuevo Lector Colombiano y su autor favorito Julio Flores. En 1956, Julia comienza a vender almuerzos en su casa para que fueran a almorzar los trabajadores del Instituto Médico Técnico Sanicol y los trabajadores del Laboratorio de Cosméticos Dana. En agosto de 1956, Calixto Cardoso arrienda una habitación de la casa del Ricaurte para él y su familia, su esposa Judith y sus hijas Ruth y Mercedes, quienes se quedan en la casa aproximadamente unos 10 años. Después de varios meses de vivir juntas, Julia se da cuenta que la señora Judith era su mejor amiga del colegio, Judith Pérez Ángel, ahora de Cardoso, quien le siguió sacando muchas risas y fue su mejor amiga para siempre. En agosto se pierde comunicación con Carmen, hermana de Julia, para siempre. Se cree que pudo morir en la explosión de Cali ese 7 de agosto. En 1958, Mariela se gradúa del Mayor de Cundinamarca después de estudiar idiomas y empieza a trabajar. En 1960, para el Día de San Pedro, siendo el 17º aniversario de Julia e Higinio, hicieron un paseo de olla a Villeta, con algunos familiares, o sea, bastantes, para bañarse en el río. Higinio se bajó acalorado del carro y se metió al río. Al regreso sentía mucho dolor de huesos y se creía que era por haber entrado acalorado al río. Días después quedó en cama y los médicos iban regularmente para tratarle el reumatismo. Le dieron unos medicamentos respecto a los cuales un médico amigo de la familia le dijo a Higinio: tío, no se tome eso que le va a reventar la úlcera. Debido a que el amigo estaba recién graduado, Higinio no le creyó. No creyó que supiera más que el médico con experiencia y siguió tomando los medicamentos. Higinio también tomaba mucha leche. Como resultado, se le reventó la úlcera en septiembre, estando en casa, y pasó poco más de una semana en la clínica Bejarano, carrera 17 con calle 24, donde finalmente falleció el 26 de septiembre a las 8:55 de la mañana. Higinio Alemán Gracia. De esta manera, Julia se convirtió en viuda de Alemán a los 41 años, teniendo Mariela 22, Pedro 18 y Marta 15. Julia nunca se volvió a enamorar. De hecho, solía decir: ámala ya mi soltería. Poco tiempo después muere Príncipe, el perro de la casa, por pena moral debido a la muerte de Higinio. En octubre fallece una de las madres de Julia, su abuela Emilia Caucalí. En 1961,
Julia deja de vender almuerzos y venden los dos únicos taxis que les quedaban. Julia y sus hijos se mudan a la casa 2690 sobre la calle Décima, su tercera casa en el barrio Ricaurte. Raúl siempre apoyó a Julia y al verla viuda le da trabajo criando pollos en su casa para Distraco. En 1962, Pablo Solano vende su parte de Distraco a Raúl y a su esposa, quedando la familia Jiménez Garzón como única propietaria de la distribuidora. El 3 de agosto de 1963, Julia se convierte oficialmente en suegra de Jaime Suárez, esposo de Marta, quien se va a vivir con su ahora esposo a Tunja. Julia, Mariela y Pedro se mudan a la casa 2664 en la misma calle Décima del barrio Ricaurte. Esta fue su última casa en ese barrio, en la cual duró la familia casi 50 años. El 19 de enero de 1964 nace la primera nieta de Julia y primera hija de Marta. Marta quería llamarla Magdalena, pero Jaime la registró como Marta Magdalena, quedando hasta hoy como Martica. En 1965, Marta, Jaime y Martica vuelven a vivir a Bogotá con Julia, Mariela y Pedro. El 17 de enero nace el segundo hijo de Marta y primer nieto de Julia, a quien su madre registró como Juan Carlos. El 30 de diciembre, Mariela se casa con Parmenio Hernández, un amigo de Jaime, quedándose Julia con Pedro y Marta y la familia de Marta. El 16 de marzo de 1966 nace la segunda hija de Marta y segunda nieta de Julia, llamada Lucia Cristina. El 15 de noviembre nace el primer hijo de Mariela y segundo nieto de Julia, llamado Fernando. Ese año Pedro se va a vivir a Venezuela, quedándose Julia en el Ricaurte con la familia de Marta. En 1967, el 14 de abril, nace la última hija de Marta y tercera nieta de Julia, Claudia. El 17 de abril del 68, nace la segunda hija de Mariela y última nieta de Julia, Luz Adriana. Ese mismo año, Pedro vuelve a Bogotá a vivir con Julia. En 1969 le celebraron a Julia sus 50 años en casa de Mariela, en Santa Isabel. Después de casi 8 años criando pollos en su casa, Julia deja de criar pollos y comienza a preparar las arepas de Distraco, con empleadas en su casa. El 16 de agosto nace el último hijo de Mariela y tercer nieto de Julia, Carlos Alberto. En 1973, Marta, Jaime y sus hijos se van del Ricaurte. Sin embargo, días después, Martica vuelve al Ricaurte a vivir con su abuela Julia. Para 1974, Marta se muda al norte de Bogotá y Martica se va con ellos, dejando a Julia con Pedro. En 1975, Martica y Cristina se devuelven al Ricaurte. En 1976, el 3 de julio, se casa Pedro con Rosa Julia Rojas. En 1977, el 28 de julio, nace Carlos Andrés, el primer hijo de Pedro y cuarto nieto de Julia. Ese mismo año, Marta y su familia vuelven al Ricaurte. En 1978, Julia es sometida a una histerectomía en el Instituto Nacional de Cancerología, debido al descubrimiento de que padecía cáncer de matriz. Raúl funda la ganadería de reses de Lidia y Coazuco, en su finca de Sesquilé. Miguel, sobrino de Julia e hijo de Raúl, es secuestrado y asesinado. Después de esto, Julia empieza a perder contacto con sus medio hermanos, a excepción de Matilde. En enero de 1979
Jaime se va del Ricaurte. El 14 de agosto nace el segundo hijo de Pedro y quinto nieto de Julia, Pedro Miguel. Y en septiembre fallece la mamá de Julia, Rosalvina Chacón Coecha. El 6 de abril de 1980, Emma se lleva a Julia a conocer Nueva York, donde Julia le tenía a la altura del Empire State. Ellas duran un mes en Estados Unidos y vuelven a Bogotá. No tenemos muchos datos de la década de los 80, pero sabemos que Julia era una mujer muy especial. Siempre recordaba los cumpleaños de sus seres queridos y de alguna manera les demostraba sus cariños. A sus nietos siempre los consintió con regalos. Julia tuvo 2 camionetas Chevrolet Loop, la primera verde con blanco y la segunda amarilla, y luego la pintó de rojo. Pero lo más importante y digno de recalcar fue el corazón de Julia, quien siempre apoyó a quien lo necesitaba, sacándose el pan de la boca para alimentar a quienes la amaban y a quienes no lo hacían por igual. El 2 de septiembre de 1982 fallece Pedro Pablo Jiménez Caucalí, padre de Julia. El 11 de octubre llega Liliana Barros, la novia de Juan Carlos, al Ricaurte, y Julia hereda el negocio de las arepas a su nieto. El 29 de enero nace la primera bisnieta de Julia y primera hija de Juan Carlos, María Camila. El 23 de mayo se casa Martica con Carlos Bolaños. Y el 19 de agosto merman las risas en la vida de Julia con la muerte de su mejor amiga, la señora Judith. En 1994, Julia, Marta, Cristina y Claudia se van a vivir al edificio El Campín, en el barrio Nicolás de Federman. El 10 de octubre de 1996 fallece Raúl en su finca de Sesquilé, mientras esperaba una mazamorra chiquita. Le dio un infarto cardíaco. Tiempo después de fallecer, los restaurantes de Distraco se fueron acabando poco a poco. Yo solo conozco el del 20 de julio y el del Restrepo, los cuales conservan el nombre pero no el sabor original. El 27 de noviembre nace el último hijo de Pedro y último nieto de Julia, Nicolás. El 26 de noviembre de 1997 nace el primer bisnieto de Julia y único hijo de Martica, Santiago Alfonso. El 20 de diciembre se casa Cristina con Germán Barragán. En 1999 le celebran a Julia sus 80 años en Casa de Pinos, con su familia y amigos. El 14 de agosto se casa Luz Adriana con Julio César Manjarrés. El 26 de mayo del año 2000 muere Jaime Suárez, quedando Marta viuda al igual que su madre, quienes se mudan junto con Claudia del edificio El Campín al edificio Patricia ese mismo año. En la década del 2000, Julia sigue cocinando y lavando loza, aunque comienza a arrastrar sus pies al caminar. En esta década comenzó a sufrir de diabetes y a depender de insulina. También tuvo varias cirugías de las que se recuperó al 100% y comenzó a usar audífonos para el oído debido a que ya no escuchaba muy bien. Sospechas te asombran, pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombran? Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran. Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombran? El 16 de mayo nací yo, el segundo bisnieto de Julia y único hijo de Luz Adriana. Mi nombre es Julio Mayo. El 4 de septiembre nace el tercer bisnieto de Julia y primer hijo de Cristina, Juan Tomás. En el 2002, Claudia planea irse a vivir a Estados Unidos,
pero pospone su viaje hasta después del matrimonio de Fernando, con Melisa Pineda el 14 de junio. El 17 de octubre nace el cuarto bisnieto de Julia y primer hijo de Fernando, Daniel. En el 2004, el 25 de marzo, nace el quinto bisnieto de Julia y último hijo de Juan Carlos, Sergio Esteban. El 22 de abril nace la segunda bisnieta de Julia y única hija de Claudia, Silvana Lucía. Y el 28 de septiembre nace la tercera bisnieta de Julia y última hija de Fernando, Sofía. En el 2005, Carlos Andrés se va a vivir a Estados Unidos. Julia y Marta se van a vivir con Martica, al edificio Rafael Núñez. Marta viaja por primera vez a Estados Unidos y Julia se queda esos 6 meses con Mariela. En el 2006, Marta regresa a Colombia acompañada de Silvana. El 21 de mayo nació el segundo hijo de Cristina y sexto bisnieto de Julia, Simón, quien falleció ese mismo día. Marta regresa con Silvana a Estados Unidos y durante este tiempo Julia vuelve a vivir con Mariela. En el 2007 Marta vuelve a Colombia y Julia se va con ella. El sábado 5 de mayo le celebraron a Julia el cumpleaños en el conjunto de Cristina, quien no pudo asistir ya que ese día nació su hija Paulina, quinta bisnieta de Julia. El 21 de mayo se casa en Estados Unidos Carlos Andrés con Daniel Pagneri. Marta vuelve a viajar a Estados Unidos y Julia vuelve a vivir con Mariela. En el 2008 Marta regresa a Colombia nuevamente con su nieta Silvana. Marta y Silvana regresan nuevamente a Estados Unidos y Julia otra vez vuelve a vivir con Mariela. En el 2009 Marta regresa a Colombia y Julia nuevamente se va con ella. En el 2009 le celebran a Julia sus 90 años en el Hotel Sena. El 20 de diciembre nace en Estados Unidos la última bisnieta que Julia conoció, Isabela Rose, primera hija de Carlos Andrés. Para el 10 de diciembre del 2011, Julia está en Cali, en el matrimonio de Carlos Alberto con Ruby Sakamoto. Ese diciembre vuelve Claudia a Colombia después de 8 años sin ver a su abuela Julia. El 10 de abril del 2012 nace la segunda hija de Carlos Andrés y sexta bisnieta de Julia, Emily Elizabeth, a quien Julia nunca conoció. Para 2013 quedan 3 generaciones de viudas viviendo en la misma casa. Julia, Marta y finalmente Martica el 15 de abril con la muerte de Carlos Bolaños debido a que padecía leucemia. Silvana y Claudia vuelven a Colombia. Julia pasa el fin de año en casa de Mariela. En enero del 2014 Julia se quedó en casa de Mariela y yo empecé a estudiar virtual desde mi casa. Mi abuelita era mi compañera de estudios. Entre febrero y marzo del 2014 creo que pudimos mejorar nuestra relación con mi abuelita, ya que las últimas veces que vivimos juntos parecía que no le gustaran mucho los niños. Puedo decir que más que una relación abuela-nieto, éramos realmente amigos. Cuando nos quedábamos solos o no había mucho ruido en la casa, yo me quedaba en la sala para estudiar acompañado de mi abuelita, quien como siempre leía el periódico. Para abril del 2014, Marta, Claudia y Silvana viajan a Estados Unidos para el cumpleaños de Silvana. Y con más de 90 años, Julia seguía sirviendo en la casa y se enojaba porque no la dejaban lavar la loza. El 3 de mayo le celebran a Julia sus 95 años en casa de Mariela con su familia y amigos, mientras que el único deseo que ella pide es poder ver una vez más a Marta y a Claudia. Después de su cumpleaños le empezó un dolor terrible en las piernas,
debido a una neuropatía diabética. Julia siempre fue muy fuerte, pero este dolor la hacía verdaderamente gritar. Martica y Cristina fueron a socorrerla algunas veces. Juan Carlos prestó un sofá que tenía en casa y Pedro fue a llevárselo con Nicolás. Mariela y Luz Adriana la atendían todos los días y se podría decir que durante esos meses todo giraba en torno al dolor de mi abuelita. Así empezó esta historia. Los que estaban en la casa lo podrán comprobar. Cuando Julia contaba la historia de su vida, el dolor se aliviaba y ella podía contar historias por horas y horas, aunque ya no se acordaba muy bien de las cosas. Para junio, Julia aprendió lo que muchos niños ya saben hacer a los 5 años. Julia aprendió a colorear. Coloreó las banderas de los países que participarían en el Mundial de Fútbol ese año. Varias veces le pregunté a mi abuelita qué quería para sus 100 años y su respuesta siempre fue: mijito, quién sabe si yo llegaré hasta allá. Julia para este tiempo ya dormía demasiado. Para el cumpleaños de Carlos Alberto era tradición preparar pizza, pero Julia quiso regalarle un pavo, y aunque a todos se nos hizo extraño, Julia celebró su última Navidad el 16 de agosto de 2014. Julia no quería morir debido a que le preocupaban sus hijas y nietas, pero lo que más le preocupaba y lo que le quitaba el sueño eran Marta y Claudia, desde la distancia. Sin embargo, el 30 de agosto comprendió que ella ya no podía hacer nada por ellas y le dijo a Dios: yo ya estoy cansada, cuando tú quieras, yo ya estoy lista. Un día Beatriz Casas, sobrina de Higinio, fue a casa de Mariela a visitar a Julia. Ese día Julia se paró del comedor y por un momento se le olvidó dónde quedaba el baño, ya que en su mente ella estaba en la casa Belén de la Florida. La última semana de septiembre fallece Ercilia, hermana de Julia. En octubre del 2014, Marta y Claudia vuelven a Bogotá y Julia se va a vivir nuevamente con ellas. Su biografía queda sin terminar. El 12 de octubre, Julia asiste por última vez a una boda, la de su nieto Juan Carlos con Liliana Barros. Julia algunas veces habló sola, aunque en realidad ella decía que estaba hablando con su papá y con su tía Leonor, a quienes creía que estaba viendo. A finales de noviembre muere Guillermo, hermano de Julia. El día de la cremación fueron Julia y sus hermanas Emma y Matilde, las únicas que quedaban con vida, a despedirse de Guillermo. Para diciembre del 2014, Julia vivía con Marta, Martica y Santiago. Claudia ya había regresado a los Estados Unidos. Julia estaba en constante revisión médica. El lunes 15 de diciembre, Julia hizo un ronquido raro estando en la sala del apartamento de Martica, mientras estaba despierta. Debido a que a los 95 años cualquier cosa requiere cuidado, se tomó la decisión de llamar a Emermédica, quienes fueron a ver a Julia y a pesar de verla bien, dijeron que tenía agua en los pulmones y que debían llevarla a la clínica. Un rato después llegó Mariela con Carlos Alberto al apartamento, antes que la llevaran a la clínica. Julia regañó a sus hijas y nieta por escandalosas, diciendo que ella estaba bien y que ella no necesitaba ir a la clínica. Al final no pudo convencer ni a su familia ni a los médicos, quienes la llevaron a la clínica Shayo, donde pasó la noche con su hija Marta. El martes 16 de diciembre, Julia seguía en la sala de urgencias de la clínica Shayo. Ese día vomitó sangre. Cristina Cortés, mi vecina del frente, me llevó a visitar a mi abuelita. Mi mamá se quedó en casa debido a que tenía unos pedidos navideños. Cuando llegamos a la clínica, la vimos muy mal y el doctor dijo que a Julia ya no le estaban funcionando los riñones, ni los pulmones, ni prácticamente el resto del cuerpo. Por este motivo se llamó a toda la familia para que fuera a visitarla y yo me devolví a mi casa mientras todos llegaban a la clínica para ver a Julia.
Cuando llegué a mi casa, mi mamá entregó unos pedidos de ponqués y me llevaron otra vez a la clínica. Esta vez mi mamá junto con Daniel y Sofía. Cuando llegamos a la clínica ya estaba toda la familia en la panadería del frente. Había mucho trancón ese día, como es usual en Bogotá, así que llegamos demasiado tarde para ver a mi abuelita. Sin embargo, en la panadería nos dieron las buenas noticias. Julia ya estaba mucho mejor. Le habían hecho transfusión de sangre y la habían pasado a habitación. Esa noche Julia se quedó con Cristina debido a que Marta le estaba ayudando a Martica, quien también tenía pedidos navideños. El miércoles 17 Julia amaneció un poco mejor, aunque la tenían con oxígeno. En la mañana fue a verla Marta con una amiga suya. Julia estaba tan bien que regañó a su hija Marta por última vez. Le dijo que no se le vaya a volver costumbre, debido a que Marta no se quedó con ella la noche anterior. Luego fue a ver la Emma con su hija Miriam, después llegó Luz Adriana y se fue Marta. A Julia no le gustaba tener puesta la careta de oxígeno. En la tarde llegamos Mariela, Daniel, Sofía y yo. A Daniel y a Sofía no los dejaron entrar a pesar de las súplicas de Sofía, ya que eran muy pequeños. A mí apenas me dejaron entrar. Esa tarde fue la última vez que vi a mi abuelita. Me despedí de ella diciéndole que algún día nos volveríamos a ver y le prometí que terminaría su biografía para que todo el mundo conociera a Julia Jiménez. Esa noche Luz Adriana se quedó con Julia, quien escupió su caja de dientes asustando a todos en la habitación, que era compartida, debido a que pensaron que mi abuelita ya se había ido. Sin embargo, no fue así. El jueves 18 de diciembre a las 4 de la mañana, Julia se despertó pidiendo su comida favorita, cuchuco de trigo con espinazo de marrano. Ella quería que mandaran al muchacho, o sea, al enfermero, por el cuchuco. Luz Adriana se despertó y Julia estaba sentada en la cama velándole el sueño, debido a que se sentía mal por estar cómoda y su nieta incómoda. A las 7 de la mañana llegaron las enfermeras para bañar a Julia. Mientras la vestían, a Julia le dio frío y se orinó y se hizo del cuerpo sin darse cuenta. Por ese motivo la vistieron rápido para hacerle un electro, debido a que pensaban que era un problema del corazón. Ahí llegó una amiga de Luz Adriana a visitarla. A Julia le tuvieron que hacer 2 electros, debido a que la primera vez no sirvió la máquina. Jacqueline Rojas, hermana de Julia Rojas, fue a visitar a Julia esa mañana. Matilde, su hija Nubia y su yerno fueron a visitar a Julia esa mañana, y Julia se despidió de su hermana Matilde. Parmenio llamó y aconsejó que fuera un padre para que se confesara. Julia aceptó y vino un padre a confesarla y a darle la comunión. Toda la tarde estuvo con Mariela. Julia no almorzó porque la comida estaba sin sal. Y quienes la conocimos sabremos que ese era un detalle intolerable para ella. Esa tarde fue a visitarla don Darío Álvarez, quien había sido vecino de Julia en el barrio Ricardo. También fue a verla una doctora de parte de Julia Rojas, quien dijo que ya Julia estaba muy mal, aunque estaba lúcida y todos la veían bien. A Julia nunca le gustó que la atendieran. Sin embargo, esa noche fueron Carlos Alberto y Ruby a visitarla y Ruby le dio la comida. Esa noche puedo decir que mi abuelita descansó, ya que se quedó con la persona que más quería estar, con la persona que más tiempo pasó en toda su vida, su hija Marta. El viernes 19 de diciembre del 2014, a las 05 horas de la mañana, Julia se despertó un poco agitada. Marta le acomodó los brazos y Julia le preguntó a su hija si estaba cómoda. Marta le dijo que tenía frío, así que Julia le dijo que se arropara los pies con su saco y se quitó el oxígeno. Marta le dijo que se volviera a poner el oxígeno y Julia hizo caso. Mientras Marta se agachó a arroparse los pies,
Julia exhaló su último aliento. Marta la notó rara y la llamó varias veces. Al ver que no contestaba, fue corriendo y llamó al doctor, quien le dijo que Julia todavía podía escucharla. Así que Marta le dio las gracias y se despidió. De esta manera murió Julia Jiménez, viuda de Alemán, a sus 95 años en la clínica Chayo, sin conocer Cachipay. A Julia la velamos en las salas de velación La Candelaria, y para nuestra sorpresa fue más gente de la esperada a darle las gracias por su gran corazón. Fue gente a darle las gracias por haberlos ayudado. Fueron a darle las gracias por cosas que aún... Así fue como el 20 de diciembre del 2014, sus dos hermanas, sus hijos, sus nietos, bisnietos y amigos le dimos un último adiós a mi abuelita y la enterramos esa tarde en Jardines de Paz. Enterramos su cuerpo, mas no su recuerdo, mas no el ejemplo de amor que nos dio, el ejemplo de fortaleza y perseverancia. Ese lo conservaremos por siempre, hasta volvernos a encontrar. Hoy, 3 de mayo del 2019, mi abuelita hubiera cumplido un siglo. Como ella lo pensó, no alcanzó a llegar hasta hoy. Pero hoy mi promesa queda cumplida, de presentarles a ustedes a Julia Jiménez. Gracias. Hable ahí. Señores, en Cuitivas estiveciosas ha muerto mi tía Juana. Lloremos como llora Julio Mario en la cuna de su mamá. Trabaja joven, sin cesar trabaja. La gente honrada que en sudor se moja. Jamás ante otra frente se sonroja y se rinde a servir a quien la ultraja. Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza.